1 Corintios 7. Desde el versículo 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, aprovéchala. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser digno de confianza. Tengo pues esto por bueno a causa de las dificultades del tiempo presente, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No trates de soltarte. ¿Estás libre de mujer? No trates de casarte. Ahora bien, si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero los que se casan tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella se preocupa por las cosas del Señor, para ser santa tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio que a su hija virgen se le pase la edad, y que es necesario casarla, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener compromiso que le obligue, sino que dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón guardar virgen a su hija, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, pero el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Ustedes alguna vez en sus vidas han estudiado seriamente el libro de Corintios? ¿O siempre leían algunos versículos aquí, versículos allá? Me parece, y no me voy a equivocar, que la mayoría de los creyentes nunca ha leído seriamente la primera y la segunda carta del libro de Corintios. Si hubieran leído seriamente, hubieran entendido muchas cosas. Pero sí utilizan muchas veces versículos aislados. Aquí dice así, aquí dice allá, acá sale aquí. Por eso es tan importante estudiar la Biblia así el capítulo completo, el libro completo, para realmente saber de qué está hablando. Cuando nosotros simplemente queremos basar nuestra creencia en tal versículo dice así, o en tal versículo dice así, estamos ya realmente pobres, hablando de palabra. Se puede decir hasta ignorante. Y la Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso yo tengo que empezar a meditar ahora. En los años de mi vida en la iglesia, yo realmente estudié seriamente la Biblia. Estudié todo Génesis, todo Éxodo, todo Levítico, todo Números, todo Romanos. Porque es fácil sacar un texto de Romanos, un texto de Gálatas, un texto de Corintios y hacer todo un tema. Es muy fácil. Pero empezar a estudiar el libro completo, a algunos les da flojera y quieren evitar la fatiga. Por eso aquí, por ejemplo, la segunda parte, dijimos que la primera parte era exhortación de Pablo a los corintios por la vida que estaban llevando. La vida que estaban teniendo en ese momento. Había hasta adulterio, hasta fornicación, pecado, había altanería, había hombres que se sentían ya superiores. Había hombres que se sentían los profesores, los maestros, había así de toda clase. Había hombres que menospreciaban al apóstol Pablo. Lo tenían en poco. Entonces él le envía por eso la carta.
Pero también la segunda parte, a partir del capítulo 7, Él les empieza a hablar sobre preguntas que ellos hicieron. Y sobre preguntas que actualmente se hace también mucha gente. Y cosas por las cuales ahora la gente está sufriendo y tiene bastantes problemas. Estaban las respuestas aquí. Lo que pasa es que nosotros no queremos creer que esto viene de Dios. No queremos aceptar lo que ahora está diciendo Pablo que es de Dios. Inclusive alguna persona se atreve a decir, no. Si es así, yo no voy a hacer así. Así se atreve a decir. No acepta la escritura como de Dios. Por eso sufre. Aunque vos le decís a la persona, acá dice, mira la Biblia, Dios dijo, Dios usó a su siervo para hablar. No quiere creer. Entonces, según Yeshua, ¿por qué cosa vamos a ser juzgados? En San Juan capítulo 12 dice, la palabra que he hablado, ella nos juzgará en el día postrero, dice. La escritura, los textos que hemos rechazado, van a ser lo que va a juzgar a la persona en el día postrero. Yeshua dijo así. Él habló así. Bueno, habíamos visto en capítulo 7 los problemas del matrimonio. Por ejemplo, el versículo 1 decía, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Quiere decir que ellos le preguntaron, Pablo, ¿es bueno para el hombre casarse? A eso se refiere, ¿no? ¿Es bueno tener compañera? Y Pablo, ¿qué le responde? Bueno le sería no tener mujer. A ver, nosotros cómo, al escuchar esta respuesta, ¿qué reaccionamos? No, ¿estamos de acuerdo con Pablo o no? Inmediatamente estamos en contra, ¿no? Y claro, si alguien te lee así, si vos lees ese texto, no vas a entender de qué está hablando Pablo. Si no leíste de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, hasta capítulo 6, no vas a entender qué es lo que en capítulo 7 está diciendo. ¿Qué era el tema? ¿Qué era el contexto? Y si no seguís leyendo los demás capítulos, no vas a entender por qué Pablo habló así. Y alguna persona puede decir, chapa, Pablo no hay oír, ya mendala, ya servita, o la Dios, o imporán, entonces la católica, no mendala, y la paí. ¿Va a sacar ese tema o no? Pablo es oí. Este tema se saca mucho para argumentar el celibato, ¿no? En algunas religiones. Pero nosotros vemos que Él no está acá ordenando que el hombre no se case, está dando una opción. ¿Y por qué? Hay que entender que en la época del apóstol Pablo había un ambiente de que pronto iba a venir un tremendo juicio sobre los creyentes. Y vino o no vino ese juicio, una tribulación, una persecución terrible. Por datos históricos sabemos que vino o no vino esa persecución. Muchos creyentes fueron asesinados, ¿no? Fueron llevados al Coliseo romano para ser comidos por los leones. Fueron crucificados, fueron quemados vivos. Sus hijos fueron degollados, perseguidos en aldeas, en pueblos. Y Pablo sabía que eso se venía. Por eso él les hablaba así. Él no es que les hablaba porque no quería que ellos tengan una vida normal. Él les quería evitar sufrimiento y dolor. Eso él estaba mencionando. Bueno, y después explicaba otros temas. También, por ejemplo, acá el versículo 10 dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Esto por qué hablaba Pablo así? Es un mandato que el mismo Jesús ordenó. No se divorcien los creyentes. Los creyentes no se divorcian. Si ustedes son creyentes en Jesús, si la mujer es creyente en Jesús, si el hombre es creyente en Jesús, ¿quién es su líder máximo? Jesús, ¿no? ¿A quién nosotros le debemos máxima autoridad? A Jesús. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Él me está pidiendo, no te divorcies, no te separe. Tanto a el marido como a la esposa, Él le está pidiendo. Entonces, si yo digo que creo en Él y es que es la autoridad máxima para mi vida, yo le debo obedecer o no. Yo por lo menos no me voy a separar de mi esposa. Ahora, si mi esposa se quiere separar de mí, yo no puedo evitarlo. Pero por lo menos de mí no va a salir esa decisión. Igual, el esposo creyente tiene que decir, yo por lo menos no me voy a separar. La esposa creyente también. Entonces, hoy en día no vemos eso, al contrario, todos se separan, se casan otra vez, se casa otra vez, se separa. Se hizo un lío ya.
¿Será que ellos han creído realmente que Yeshua es su rey, su líder, su maestro? Claro, entendemos. La mayoría de las personas no creen en la Biblia. Por eso viven así. A veces podemos sacar esa respuesta clara. Por eso decir nada más, pero ellos son cristianos, van a la iglesia, leen la Biblia. Eso no te convierte realmente en creyente en Yeshua. Tu vida, tus acciones son lo que te convierte en un verdadero creyente. El que diga que tenés 50, 100 años en la iglesia no te convierte en creyente. Acuérdense de eso. ¿Cómo está viviendo hoy? Es lo que funciona. Entonces hoy Pablo os ordena. Esto ordena nuestro maestro, nuestro rey. Ahora, claro, también aquí explicaba, por ejemplo, el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en paz los llamó Dios. Claro, si vos tenés un esposo o esposa que no cree la palabra y quiere separarse de vos, ¿qué podés hacer? Nada. No le puedo obligar a que esté contigo, porque vos no podés estar esclavizándote. Bueno, si vos no te gusta la palabra, no te gusta Dios, no te gusta la escritura, no te gusta el camino que yo llevo, y por eso me querés dejar, bueno, déjame entonces. Pues yo no voy a dejar a mi Dios, pues yo tengo mi Señor, mi líder, mi rey, y para mí el más importante. Muchos maridos o esposas le dan un ultimátum a su esposo. Si no dejas tu religión, tu creencia, me separo de vos. ¿Han escuchado ese comentario? Hay muchos que dicen así. Y algunos, bueno, ya no me voy a más ahí, entonces, ya, bueno, acepto. No me dejes, por favor. Tú eres lo mejor que está en mi vida. Abandonaron su creencia por un incrédulo. Ahí ya se mostró ya. Bueno, y así estábamos viendo. Después hablábamos también un poco de la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, porque también se tomaba en cuenta, por lo visto había grupos de judaizantes también, que enfatizaban que si uno no estaba circuncidado no podía casarse con una creyente. Entonces Pablo decía entender, ¿de qué te sirve estar circuncidado? Si todos los que estaban circuncidados, ¿qué es lo que hicieron? Negaron la Torá, negaron al Mesías, crucificaron al Mesías, persiguen a los creyentes y están circuncidados. Así que la circuncisión no te hace más espiritual, más bien guardar los mandamientos de Dios, dice. Bueno, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede, dice. Ahora, versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿A qué se refiere si fuiste llamado siendo esclavo? En esa época todavía existía la esclavitud. ¿Y por qué había esclavitud? Porque había una ley que decía que si una persona tenía deudas que no podía pagar, entonces cuando hacía el compromiso, si no podía pagar en tan tiempo, él tenía que servirle a ese dueño por 6 años. Tenía que ser su siervo, su esclavo. Así está escrito. Entonces muchos que pensaban que ahora que ya soy libre en el Mesías, yo ya soy libre en el Mesías, yo no tengo por qué más ser tu esclavo. Empezaban a reclamar, ¿no? Ya, vos, patrón, vos también sí ya crees. Entonces empezaban a usar esta creencia para desligarse de una responsabilidad. No sé si me están entendiendo. Pero Pablo, ¿qué le está diciendo? No, si vos justamente creíste, estando en esclavitud, en servicio a tu amo, quédate así. Pero, le dice, escuchen, pero, ¿qué dice acá? Pero el que, versículo 22, porque el Señor, 21, fuiste llamado esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, dice. Si hay posibilidad de que quedes libre, procúralo, dice. Quiere decir que si por ejemplo, vos fuiste, creíste en Yeshua, en Jesús, y tu amo no, ¿cómo es que vos podés procurar ser libre? ¿Cómo podés lograr ser libre? ¿Qué tenés que hacer con tu amo? Tenés que predicarle, tenés que compartirle, tenés que transmitirle el corazón de Jesús, ¿no? Tenés que darle esta enseñanza y sí o sí una vez que él entienda esto, sí o sí te va a dar la libertad. Aunque en la Biblia dice también que si tenés amo creyente, no vaya a aprovecharte y al contrario servirle mejor. Pero si hay posibilidad, porque Pablo prefería que andemos libres, él esa libertad era para servir a Dios. Pero esto no es mandato, esto es
tenés que hallar la gracia. Aquí se utiliza, tenés que hallar la gracia. Tenés que hallar la gracia. Como Nehemías halló la gracia ante su Señor. No sé si ustedes recuerdan, Nehemías estaba orando. Él era esclavo del rey de Persia. Pero él estaba orando para poder ir a Jerusalén a trabajar. Y como uno siendo esclavo, servidor del rey, va a tener intenciones de ir a trabajar en Jerusalén. Pero él estaba orando a Dios de que Dios ponga en el corazón de su rey el que le pueda dar la libertad. Y un día le pidió y su rey le dio la libertad. Y todavía se atrevió a decirle, ¿sabes, rey, que no es porque vos querés darme la libertad que me da? Yo le oré a mi Dios y mi Dios me concedió. ¿En serio? Así todavía se atrevió a decir. Ahora puedo entender que mi Dios oye mi oración. Y Nehemías logró la libertad y pudo ir a trabajar para construir el muro de Jerusalén. Entonces vemos ese caso aquí. Entonces y después vemos que el rey de Persia le ayudó en todas las cosas a Nehemías para construir el muro de Jerusalén. Le dio cartas, le dio materiales, le dio órdenes. Aunque mucha gente empezaron a calumniarle a Nehemías, pero igual él pudo ganar el corazón de su rey. Entonces, si vos sos esclavo, se refiere a eso. Vos tenés que ganar el corazón de tu amo. En este caso, en nuestra época, ¿cómo sería? ¿Quién sería nuestro amo? Nuestro jefe, nuestros patrones. Nosotros no tenemos que reclamarle mis derechos. Yo tengo que ganar el corazón de mi jefe. Si realmente hallo la gracia. Para que me aumente el salario, para que me trate mejor. Todas esas cosas tengo que ganar su corazón. No hay otra manera. Bueno, dice 22, porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Igual, si vos no tenés ningún patrón, no tenés ningún líder, pero Dios te llamó libre, tenés que entender una cosa. Ahora, ¿esclavo de quién son? Del Mesías. Pero hoy en día los creyentes, ¿ustedes creen que ellos se sienten esclavos del Mesías? Ellos son reyes siempre en sus corazones. Aunque la Biblia no dice así. La Biblia dice que ahora vos sos esclavo de Cristo. Entonces tenés que sujetarte a su palabra. ¿Dónde está su palabra? Tenemos escrito. Queremos saber, tenemos que aprender. Si no conocemos, no podemos saber lo que Él quiere. Lo que nuestro amo quiere, no lo tenemos que querer hacer. No lo que yo quiero. Si realmente entendimos esta libertad, vamos a aceptar esta condición. Pablo está hablando así. Ustedes ahora son esclavos del Mesías, esclavos de Cristo. ¿Y qué hace un esclavo? Obedece a su amo. Ahora, si el esclavo no sabe lo que su amo quiere, no va a saber cómo obedecerle. Por eso es que tenemos que aprender, reunirnos y estudiar para saber qué es lo que nuestro amo quiere. Por eso es importante cada uno con su Biblia en mano, con la Escritura en mano. Por eso muchas veces Pablo dice acá, esto no lo digo yo, manda al Señor. Y cuando Él da consejo de sí mismo, aclara, es un consejo nada más. Si quieren hacerlo, lo hacen, si no lo quieren, no lo hacen. Pero aclara también cuando es un mandato del Mesías. Esto es decreto. Así dice. Versículo 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y atiendan muy bien esto. Es típico de nosotros seguirle a un hombre o no, a un líder, a un movimiento, a una congregación, más que a Dios. Es típico creer lo que la gente nos cuenta por ahí, los comentarios, los informes, que es lo que la Biblia dice. Por eso mucha gente se ha hecho esclavo de hombres. Si ustedes observan el mundo actual, todos están sometidos a los hombres, a los líderes. Se le cree mucho. Este es un gran líder. Este tiene muchos años de experiencia. Este predica en mucha radio, en mucha tele, en mucho canal. Sí, pero habla lo que dice la Biblia, eso es lo que tenemos que estar en cuenta. Y nosotros, sí, lee la Biblia. Nosotros como pensamos que lee 2, 3 versículos, pensamos que lee la Biblia. Como yo no conozco la Biblia, como yo no entiendo luego la Biblia, pensamos que cualquiera que lee 2, 3 versículos ya habla la Biblia. Recuerden que el diablo, para tentar a Jesús, sacó un texto bíblico. Usó la Biblia, un texto fuera de contexto, para hacerle desviar de la verdad a Jesús. Entonces el diablo también, los falsos profetas, van a usar la Biblia, pero siempre con el propósito de salir de la realidad. Hoy en día mucha gente utiliza la Biblia para enseñar,
que el domingo es el día que hay que adorar a Dios. ¿Y qué texto usa? Textos fuera de contexto. Hechos capítulo 20, versículo 7, Corintios capítulo 16, y solamente esos dos versículos, que están fuera de contexto, que no han leído todo arriba, abajo, al costado, pero ahí está, ahí está. Utilizan mucho, ¿no? Que ahora la comida ya se puede comer de todo, ahora ya se puede comer cucaracha, ratón, porque acá dice que nadie os juzgue en comida ni bebida, ni entiende de qué está hablando, no leyeron todo el libro, no sabe qué está Pablo contando, pero saca ese texto. O sea, utiliza los textos para desviar al creyente. Imagínense que alguien me convenza hoy que acá dice nadie os juzgue en comida y bebida, y yo crea en ese predicador, y desde ahora me voy y tráiganme los chanchitos. Tráigame los chorizos, ahora sí voy a disfrutar. Gracias, pastor, me libertaste de esa atadura. Imagínense. Sí. Nosotros así hemos vivido años, añares, creyendo en el hombre, no creyendo en nuestro Salvador. No nos hemos preocupado por preguntar qué dice mi Mesías, qué dice el que pagó con su sangre mi libertad, qué dice él. ¿Se acuerdan que cuando Yeshua le dijo a Pedro, Pedro, mata y come, qué respondió él? No, Señor, porque nunca he comido nada común o inmundo. ¿Y cuántos años habían pasado de que Jesús había ascendido al cielo? 10 años aproximadamente. 10 años después que Jesús ascendió, en los 3 años y medio, ¿alguna vez Jesús le dijo que podían comer animales inmundos? ¿Alguna vez le enseñó? Nunca. Y 10 años después, nunca entendió. Quiere decir que él nunca enseñó eso. ¿Y por qué la gente hoy en día enseña? ¿De dónde sacaron esa doctrina? Usando ese texto, fuera de contexto, porque a ellos les gusta pues, comer toda clase de porquería. Entonces, como ellos quieren comer, tienen que implantar. Como ellos quieren disfrutar el día que el mundo eligió para descansar, entonces tienen que buscar argumentos. Como ellos quieren seguir la corriente de Constantino, de Roma, del catolicismo, tienen que buscar cómo argumentar. Y ahí le han metido al creyente actual. Y nosotros le hemos seguido. Igual que como la celebración que viene ahora. Los 40 días por Tamuz. La triste muerte de Tamuz. Las mujeres que lloraban por Tamuz. ¿Por qué lloraban? En Jerusalén, dando la espalda al templo, lloraban por Tamuz, porque se recordaba su muerte, su trágica muerte. En serio. Y nosotros hoy en estos días, la próxima semana, el mundo va a estar recordando una vez más a su Dios, Tamuz. Así como lo recordó su nacimiento de Navidad, ahora va a recordar su muerte. Sin saber nada, sin entender. ¿Acaso quieren aprender? ¿Quieren conocer? No, porque ya se le metió ese chip. Son esclavos del sistema. Y siguen según el sistema. Por eso, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Mucho cuidado. Aprendamos, estudiamos, analicemos. Por eso Jesús decía, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras te van a decir lo que es correcto e incorrecto. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, versículo 24, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes son las jóvenes que están listas para el matrimonio. No tengo mandamiento del Señor. Tengan muy bien acá. No hay un mandamiento explícito de Jesús. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo ahora? Va a sacar su alajá. Él va a empezar a decir su opinión. Y para que se entienda que la alajá es una recomendación, no es una orden. ¿Qué es lo que han hecho los judíos con su alajá? La han convertido en ley, en ordenanza. De que si vos no cumplís la alajá de los rabinos, vos estás en pecado. Pero Pablo está también va a mencionar una alajá, pero no para que condenar a las personas. Solamente él, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que él cree que se avecina para los creyentes, le está dando su opinión. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor
para ser fiel. Doy mi opinión como alguien que ha experimentado el perdón de Dios y la gracia de Dios. Es muy importante cuando una persona ha vivido la palabra, ha vivido la Torah, ha experimentado el sacrificio de Jesús, la obra de Dios en su vida, tiene posibilidad de dar consejos. Puede aconsejarle a alguien. Tiene esa facultad. Porque vive la Escritura. Si no vive la Escritura, sus consejos no funcionan. Porque ¿cómo puede aconsejar algo que vos no pasás, no vivís, ni experimentás nada? Toma y si te hace bien, entonces quiere decir que funciona. Bueno, yo no puedo darle consejo a alguien para ver cómo le va. Te doy este consejo, a ver, probá y cómo te va, para que experimente en su vida. Por ejemplo, alguien me da un consejo de matrimonio y puedes probar casarte con esa chica y a ver cómo te va. ¿Puedo hacer así? No, son algo muy serio, ¿no? Algún negocio que quiere hacer. Entonces, si yo no estoy capacitado, no tengo experiencia, no puedo pensar que el Espíritu me revela. No, eso es falso. Si yo no soy negociante ni comerciante, no me voy a meter en los negocios, ni en comercio, ni en decir, sí, hermano, hace esto, hace aquello. Así que si yo voy a dar consejos hasta de negocio, quiere decir que experimenté el negocio. Quiere decir que negocié alguna vez, quiere decir que conozco de transacciones de moneda. Así tiene que ser. Quiere decir que conozco, experimenté muchas veces qué tipo de persona es buena, qué tipo de persona. Si no experimenté en mi vida esas cosas, si no viví conforme a la palabra, mis consejos no sirven. Si yo mismo fracasé cada rato, le voy a decir mejor no haga así porque puede ser que en eso le ayuden mis consejos. Sigamos. Tengo esto, versículo 26, tengo esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Qué es a causa de la necesidad que apremia? Se acercan tiempos difíciles. Se acercan momentos de sufrimiento, de dolor, de persecución. Por eso Pablo le estaba hablando, sería mejor quédense así como está. Pero recuerden que acá le había dicho también que si alguno no tiene ese don, cásese, le había dicho. No quiera hacerse el valiente, yo me quedaré soltero por el evangelio. No, nada que ver. Si se da cuenta que no puede estar sin casarse, no se queme, dice. No esté ardiendo en pensamientos corrompidos. ¿Qué es lo que pasa hoy con muchos líderes religiosos que no se casan? Aparentemente no se casan para servir a Dios. ¿Y después qué hacen? Tienen mujeres escondidas, cometen pecado por ahí, tienen amantes, así viven. Hay muchos, hasta pastores evangélicos que deciden no casarse, pero a escondidilla por ahí tienen su aventura. Mejor se casan que vivir así o tienen pensamientos corrompidos. Pablo le hablaba así. Después, versículo 27. Estás ligado a mujer. Estás ligado a mujer quiere decir si estás casado ya. No procures soltarte. O sea, no intente separarte de tu esposa. No busque motivo para separarte. Estás libre de mujer. No procures casarte. De la misma manera, si vos no estás casado, no haya, ay, quiero casarme ya, ¿con quién me voy a casar? ¿Cuándo me voy a casar? No haya procurar. Dios va a darte el tiempo y el momento ideal y el tiempo preciso para que te cases. A eso no está hablando el apóstol Pablo. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. ¿Por qué dice que al casarse va a haber aflicción de la carne? ¿Esto está diciendo el apóstol Pablo o no? ¿O yo estoy inventando? ¿Él está diciendo o no? El que se casa va a tener aflicción de la carne. A ver, cuando ustedes eran solteros, ¿cómo vivían? Felices y contentos, ¿no? Y cuando se casaron, tienen una felicidad porque tienen familia, pero hay aflicciones de la carne. Ya Pablo le está haciendo entender, el ambiente ya no va a ser igual. O sea que voy a tener un compromiso ya. Uno puede decir más, por ejemplo, tengo un campamento allá y me voy a ir con algunas hermanas allá. No podemos así tener esposo ya. No puedes andar dejándole a tu esposo todo de vale. Igual vos tu esposo no puedes andar dejándole a tu esposa de vale y te va ahí de misión, te va a predicar 2, 3 años y venir otra vez. ¿Podés hacer eso? Entonces sí o sí, si vos querés ir, bueno, esposa, voy a irme 3 años de evangelización, espérame. Sí o sí vas a recibir una exhortada de la Gran 7.
¿Sí o no? O reclamos, o ¿cómo así? O sí vas a tener problemas. Y vas a decir, qué carnal que son, para el evangelio que voy a ir, ¿cómo lo no entendés? ¿Qué carnal? Vas a querer justificar o no. ¿Cómo lo que no entendés? Y entonces, ¿tenés sufrimiento o no? Ay, ¿para qué lo me casé? Claro, esto estamos hablando en el contexto de personas que están queriendo servir a Dios. El que no quiere servir a Dios no tiene problema, ¿no? Estas personas son creyentes, verdaderos. No, esta palabra no le aplica al hombre común del mundo. Por eso muchas personas quieren aplicar esto a cualquier persona. No. Esto le aplica al que está queriendo servir a Dios, el que tiene el corazón de servirle a Dios, el que está preparándose para dar su vida para el evangelio. A eso le aplica. Al hombre común, si se casa o se casa, le da igual. Los domingos come su asado, toma su vino y disfruta de la vida. Esa es su vida normal, no hay problema. Pero para el hombre que quiere decidirse a servir, a viajar, a ir, a predicar, a usar su tiempo para el evangelio, cuando se case, va a empezar a tener aflicciones de la carne. Entonces yo les quiero evitar esas cosas, no le estoy diciendo Pablo. Les quiero evitar, porque yo sé el corazón de ustedes, de quién es, pero nunca Él les está prohibiendo casarse. Recuerden que más antes dijo, si hay don en sus corazones de poder estar sin casarse, eso viene de Dios. Hay personas, muchos profetas no se casaron y no tuvieron problemas, pero muchas personas tenían que casarse, porque tenían problemas, no podían, no tenían ese don. Entonces, tienen que casarse. Así le está mencionando. Ya, el versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y aquí vamos a hablar un poco de qué se trata esto. Se trata, muchas personas piensan de, el que tiene esposa tiene que hacer como que no tiene. O sea, igual tiene que irse de campamento, de campaña, o ya le inta a la mireco. O si su esposa le reclama, no te escucho. Yo soy siervo de Cristo, no, vos no tenés voz ni voto acá. Así muchos creen. No es así. Pero escuchen muy bien de qué se trata. Una vez que vos entendiste la palabra de Dios, una vez que vos entendiste el corazón de Dios, algo tiene que ser más importante para vos. ¿Qué es lo que tiene que ser más importante? ¿Tu esposa, tu esposo o Jesucristo? Jesucristo. El mismo Jesucristo habló esta palabra. Por eso esto que está hablando Pablo no es su invento. El mismo Jesucristo habló esto. Vamos a ver en Mateo capítulo 10 lo que él había dicho. Fíjense lo que dice aquí. Palabras de Yeshua. 10:34. No penséis que he venido a traer shalom a la tierra. Yo no he venido a traer paz. Y cuando se refiere a esta paz, se refiere a la paz carnal, a la paz que el hombre busca. ¿Saben? Que la gente, normalmente los matrimonios que buscan tranquilidad. Por eso hoy en día en las librerías cristianas ustedes van a ver cómo tener un buen matrimonio, cómo tener un matrimonio exitoso, cómo lograr ser feliz en el matrimonio, cómo lograr que tu esposo te quiera más, cómo hacer que tu esposa... Todos esos son los libros que se venden en las librerías cristianas. ¿Por qué? Porque el interés de las personas no está en servir a su Salvador, sino está en solucionar sus problemas familiares. Está en cómo agradarle más a su esposo, cómo agradarle más a su esposa. Cada día está más en eso. Cómo ser una familia feliz. ¿Feliz para quién o para qué? Para el mundo, para la carne. Quiere lograr eso. Piensa que el evangelio, que seguirle a Jesús es tener una tranquilidad, una familia ejemplar. Feliz ahí que van a la iglesia, leen la Biblia y hasta ahí nomás. Y cuando buscan eso, no se logra. Si vos sos un creyente en Jesús, no vas a tener esa paz que andás buscando. Así dice la Biblia. Yo no he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Espada representa problemas, dificultades. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Esto no es que van a pelear hijos y padres porque el hijo quiere salir a vagar en la calle y el padre no le permite y por eso van a pelear. O el hijo quiere salir a trasnochar, a farrear y el padre le interrumpe. No, se refiere a que el hijo quiere servir a Dios y el padre no quiere. O el padre quiere servir a Dios y los hijos no aceptan.
La nuera quiere servir a Dios, pero los suegros no quieren. A eso se refiere. Va a empezar a haber ese conflicto. Entonces, o te sometes a nuestra religión o te me vas de acá. Así es. Empezaron los problemas. Bienvenido al mundo de Dios. Así es. Pero nosotros, no, yo no quiero esa clase de vida para mí. Entonces yo ¿en qué grupo estoy? Porque ese es el grupo que Jesús ha venido a preparar conflictos. ¿Qué más dice? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. De tu casa. Porque ellos van a interrumpir el camino de Dios en tu vida. Jesús está hablando así. Esto quiere decir que yo voy a pelear con mi familia. Desde ahora le voy a hacer pasar hambre, le voy a hacer sufrir. No. Yo siempre tengo que tener responsabilidad con mi familia. Amor hacia mi familia. Pero acá se refiere al sentido de que ellos te van a perseguir por lo que vos estás creyendo. No van a querer aceptar. Tu hijo, muchas veces tus padres o tu familia, tus tíos, te van a hacer la guerra. Y vos tenés que pelear esa guerra. ¿Cómo? Aferrándote a la palabra. ¿Qué dice más aquí? El que ama, y acá atienda muy bien, el que ama, la palabra amor, ¿qué significaba? Entrega, sacrificio, dedicación, esfuerzo. Eso es amor. Amor no es simplemente te amo, no. Cuando vos le decís a alguien te amo, es que vos te estás sacrificando por esa persona, dando tu tiempo, tu vida, tu dinero, tu esfuerzo, todo por esa persona. Eso es amor. Y acá dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. A ver, ¿qué se entiende? El que se sacrifica, sí o sí por su padre y su madre. El que se sacrifica por sus hijos, más que por Dios, no es digno de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si vos le negás a Dios, le negás a Yeshua, le negás su palabra, dejás su palabra por el amor humano que tenés hacia tus padres, no sos digno de Él, dice. Tus padres no les gustan lo que vos estás haciendo y vos no le querés hacer sufrir a tus padres, entonces dejá también vos. Sí, yo papá ya dejélo ya esas creencias, no creo más así. Así, de eso se trata. No se trata de que vos no le atiendas a tus padres, que conste, porque un mandato de la Biblia es honra a tu padre y a tu madre. Por más que tu padre te rete y te grite y te diga lo que sea, nunca tenés que dejar de servirle, pero nunca tenés que dejar, por tus padres, renunciar a tu Salvador, a tu Mesías, a tu Rey. Aunque te digan, aunque lloren, aunque hagan lo que hagan. Y hay muchos casos. Va, esa piconde se me embuje ya tal hora de religión, ore corporal, religión de abuelita y de que ya va, oye, un debe. Ore coro cree pesa ni, se una zona así, se yucata. Ah. Mamá, yo no te hago faltar nada, vos no, pero pean ese interés. Ay, escuchen, yo escuché muchos casos. Terrible. Y muchos ceden. Así, vos le amamos, entonces vos vas a sacrificar tu creencia por el amor que tenés a tus padres, no sos digno de Dios. No sos digno de Él. ¿Qué más dice acá? El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. Dice, ama más que a mí. Y hay que entender qué es amar. Y fíjense usted, el mundo, ¿cómo se puede decir? Por el amor humano, hace cualquier cosa. Pero por Dios, piensa 2 veces. Voy a pensar. Todavía no estoy decidido. Pero por el amor humano, sí. No pienso 2 veces. En ese caso se refiere. Prefiero abandonar, no sé, tiene que ser una actividad también importante, una actividad de pesado o de algo así. Prefiero abandonar. Entonces a eso se está refiriendo la Biblia. Hay que pensarlo como dice acá la Biblia. Hay que saber de qué, hay que poder dar la diferencia, ¿no? Ahí tiene que pensar en ese punto. No digo en el caso de que mi mamá, mi papá esté urgentemente enfermo, yo tengo que estar ahí. Eso no tiene, porque el amor a los padres es un mandato de Dios. Igual a los hijos. Yo prefiero a mi hijo darle todo lo que el mundo le puede dar, ponerle en los mejores colegios, hacerle estudiar todas las cosas, pero no tengo interés de que aprenda la Biblia, de que tenga una buena Biblia, de que lea la Biblia, de que estudie la palabra. Eso no me importa tanto. Pero a los demás sí les quiero dar todo.
Le compro PlayStation, le compro la mejor pelota, le compro todo lo mejor, pero no me preocupo por su alma, por su espíritu. Eso es igual que estar menospreciando a Jesús. Muchas personas, su hijo está aprendiendo la Biblia y le parece molestoso, pero tus deberes, estás descuidando tus deberes. Yo la verdad le digo mi pensamiento personal. Para mí es más importante que mi hijo aprenda la Biblia. Yo no tengo interés de que ellos aprendan muchas cosas en el colegio. Si aprende, aprende, y si no, no. Pero la Biblia, si no aprende, ahí sí me molesto. Soy un fanático entonces, fanático religioso, pueden decirme así. Díganme lo que quieran. Pero la Biblia me ordena a mí enseñarle a mi hijo la palabra, un mandato. No hay ninguna ordenanza que yo le enseñe a ellos que aprendan en el colegio y que sean buenos alumnos. Tienen que ser buenos alumnos para demostrar que son buenos creyentes. Por eso tienen que ser buenos alumnos. Para demostrar que realmente siguiendo a Dios, ellos pueden ser los mejores. Pero otro interés no tengo. No tengo interés de que estudien todo lo que hay en el mundo, más que sean conocedores de lo que dice la Biblia. Yo les estoy preparando para que puedan caminar por el camino. Yo no les estoy preparando el camino. Yo no puedo prepararle el camino a ellos. Yo les preparo a ellos para que vayan por este camino. Y ahí, cuando encuentren el camino, las dificultades, ahí les va a servir lo que han usado, lo que se han preparado. Eso es muy importante. Hay muchos padres que le preparan el camino a su hijo, pero no le prepararon a su hijo para que camine. Cuando su hijo empieza a caminar, ya cae, tropieza, cae, fracasa ya. Eso es lo que la Biblia se refiere. Si una persona se quebranta en su corazón porque su hijo entienda la palabra, eso es que le tiene más importante a Dios en su corazón que a otro. Bueno, y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiere decir haya su vida? Encontraste tu destino en esta vida. Encontraste tu objetivo en esta vida. Lograste todos tus propósitos en esta vida, perdiste para Dios. Escuchen muy bien. Lograste todo lo que querías, todo lo que te propusiste en la vida. Quiero esto, quiero aquello, lograste todo, pero no encontraste al Mesías, perdiste. Perdiste todo lo que quisiste en esta vida. Todos tus planes fracasaron. Todos tus objetivos perdieron. Pero te encontraste con el Mesías. Te encontraste con su palabra. Te encontraste con su voluntad. Hallaste la vida, dice. Así está. ¿Qué fue lo que le dijo Abraham al rico? Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Todo lo que quisiste lograste en tu vida. Pero no encontraste el camino a este lugar, al seno de Abraham. Pero Lázaro recibió males. Y ahora encontró lo bueno aquí. Acuérdate. Él decía, tengo mis hermanos que todavía están allá. ¿Cómo puedo hacer para salvarle a ellos? ¿Cuál fue el consejo que le dio Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Moisés y los profetas, Abraham dijo, Jesús contó esa historia. Hoy en día la gente no cree eso. Si a Moisés y a los profetas le rechazan, van a tener el mismo destino que el rico. Y se van a lamentar. Y le va a decir a Abraham, acuérdate que en la tierra lo que quería hacía. Como quería hablaba vos. Nadie te podía decir nada. De la demandada. Coaben de demanda, veima. Así que tilan de yurú. Así le va a decir. Aben de vale. Los que queremos decimos. Pero allá no. Allá ya vamos a cerrar la boca. Allá vamos a ser juzgados por esa palabra que rechazamos. Perdimos nuestra vida. Eso dice la Biblia. Bueno, terminemos Corintios. Nos faltan unos textos más. Bueno, versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Se refiere a que no sea el motivo de toda tu aflicción y tu sufrimiento los problemas que te causa tu esposa. Eso se refiere. La anderoga ve todo el tiempo la ico ahí, ne mena, ni mire, péante la de problema. No. Sí. En serio, bueno. Allá voy y te perdono. Ahora estoy pensando en la palabra. Ahora estoy en la Torah y no estoy meditando en la Torah. Así tienes que decirle a tu marido cuando te ataca o a tu esposa. Cuando te atacan. Ahora estoy meditando en la Torah. Ahora no puedo discutir porque tengo algo más importante en la que es la Torah. ¿Qué? Más importante que yo, te va a decir. Que mi problema, que escuchame. No, la Torah es más importante. ¿Qué es más importante? Y mostrarle donde Jesús dijo el que ama a esposa, acá está. ¿Acaso vos no sos creyente en Jesús? Él no es tu Señor también.
Vos tenés que estar ahora buscándole a él la palabra en vez de estar discutiendo conmigo. Así tiene que ser. Dejémonos de problemas. Ahora tenemos que buscarle a nuestro rey. Nuestro rey tiene que solucionar nuestros problemas. A eso se refiere. Después, pero esto digo, hermanos, que el que tiene el tiempo que ya leí, 30, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Escuchen muy bien. ¿Qué es llorar? Ñande nace en pared muchas veces. Lloramos porque mi esposo es malo, mi papá es malo. Por cualquier cosa lloramos. Pero muchas veces no lloramos porque no tenemos entendimiento de la palabra. Quiere decir que tener lágrimas, tener lloro, tener quebranto por alguna situación, es poner cara alegre, poner felicidad. Así dice. Claro, tengo la Torá, tengo el camino que me dejó mi maestro. ¿Por qué voy a estar llorando? Aunque me ofendieron, me dijeron grosería. Porque muchas veces cuando nos ofenden o nos hacen algún daño grave, no nos da ganas de llorar muchas veces. Nos da ganas de llorar. Entonces, en ese momento, no llore. Y al contrario, está demasiado feliz porque todo te dan. Todos tus caprichos te conceden. ¿Querías esto? Aquí tenés. ¿Querías aquello? Acá tenés. ¿Cuánto dinero querés? Toma la chequera completa. Hacemos todo lo que querés. Entonces vos estás feliz, ¿o no? No, hacete como que está amargado. Hacete como que soy infeliz. Aunque lográs todas tus metas. Tener las mejores notas, tener viajes a Miami, viajes a Hawái, tener premios acá, premios allá, logros aquí. Hace como que soy un pobre hombre. Qué raro te Pablo, ¿no? No, yo estoy quebrantado porque las palabras no estoy entendiendo bien. Así no. La gente te dice, pero qué tonto sos, vos tenés todo en la vida, tenés la felicidad. Sí, pero me falta conocer más sobre mi rey. ¿Cómo puedo estar feliz? Así dice él. Los que compran, dice. No, los que compran como si no poseyesen. Bueno, yo soy una persona que me voy al supermercado y generalmente mi compra tiene límite. Y ya muchas veces veo algunas cosas y quisiera llevar pero pienso en mi economía, no, tengo que llevar no veo esos grandotes, pero sería bueno, compro el chiquitito. ¿No? Así. Entonces tengo un límite. ¿Qué está diciendo? Cuando vos sos de la persona que podés ir a un lugar, no sé, a un shopping Pinedo y comprar ese traje de 800,000, ese traje de 3 millones, este auto de $50,000, un apartamento. Cuando sos esa clase de persona, poné cara de que qué pobre soy, no tengo nada. No vayas a sentir que eso te hace bien. Y lastimosamente eso no ocurre. La gente cuando puede comprar se siente que está bien, se siente que nada le falta, se siente poderoso, porque boludo se, ayuata, apagata, boludo, ayuata la hoga, boludo ese apartamento, ayuata, isla en Hawái, ayuata, boludo se, millones de dólares, no importa. No. Pablo le está hablando así. El que compra como si no tuviera nada, hace como que vos te vas al supermercado y apenas puedes traer un bolígrafo o un cuarto de azúcar. Así nomás sentite con ese corazón. Es difícil, ¿no? Pero Pablo así nos está aconsejando. Y tenía sentido por qué no aconsejaba. Miren lo que Juan decía aquí en Primera de Juan, capítulo 2. Fíjense lo que decía él. El versículo 12 dice, os escribo a vosotros, Primera de Juan capítulo 2, versículo 12, os escribo a vosotros hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Que es desde el principio es el Evangelio, la Torá, los escritos. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuerte. ¿Y qué dice ahí? Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Por qué son fuertes los jóvenes? ¿Porque gritan más? ¿Porque son más respondones? No, porque la palabra de Dios permanece en ellos. Por eso son fuertes. No améis al mundo. Y ya sabemos qué es amar. Entregarse, darse por todo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Las cosas.
demasiado amaba lo material, todo lo que ve, te entrega por eso, te da por eso, entonces no está delante de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí está aclarando. Si nosotros somos dados a este mundo y se nota, Dios no está con nosotros. Aunque ustedes digan que Dios está con ustedes, la Biblia dice que Dios no está con ustedes. Y a mí qué me importa lo que dice la Biblia. Yo sé que Dios está conmigo y punto. No sirve ese pensamiento. Si ustedes aman más el mundo, su esfuerzo, su gana, dedican más a las cosas del mundo, según la escritura de Juan, el amor del Padre no está con nosotros. No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y atienda a qué es lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer para hacer la voluntad de Dios? Tengo que conocer, tengo que aprender, tengo que saber. Por eso tengo que reunir, por eso existe la reunión. Acá en Primera de Juan está escrito también sobre la reunión. Nos limpia de todo pecado. Si yo no quiero aprender, reunirme para aprender, sí o sí voy a estar sujeto a los afanes del mundo. Así va a ocurrir. Bueno, sigamos con Corintios, capítulo 7. Versículo 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés prefirió sufrir con sus hermanos que gozar de los deleites temporales del pecado. Él vio, dice, la ciudad celestial. Abraham también. Abraham dejó a su parentela, no porque no amaba a su padre, dejó porque Dios le mostró un mundo mejor y más importante. Siempre él amó a su padre, pero Dios le mostró un camino mejor. Su padre era idólatra y estaba sometido a la idolatría. Yo quiero que vivas un mundo donde vas a adorar al único Dios. Abraham también era idólatra, pero Dios le mostró un mejor camino. Él vivió toda su vida en tiendas, en carpas. Aunque tenía mucho dinero, él cómo vivía, como si fuera pobre. Moisés era príncipe de Egipto, se fue ahí con los esclavos. Se fue a vivir 40 años en el desierto como pastor de ovejas. Nosotros le diríamos tonto, ¿no? Y tahuete como Moisés. Sí, ay mía. Pero él vio algo más valioso. Cuando uno ve eso más valioso, ya no ve cómo importante esto. Como Pablo dice, esto pasa. Esto que ahora vos te está alegrando, te está dando satisfacción, poder, cree que puede dominar el mundo porque tenés todas las cosas. Pata. Tarde o temprano vas a estar delante de tu rey para rendirle cuenta. Eso está mencionando. Versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Congoja sería sufrimientos, problemas. Preocupaciones, ahí está. Sin preocupaciones. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El soltero, como no tiene compromisos ni familia, más se dedica a Dios y a servirle a Dios. El soltero creyente, estamos hablando no del cualquier soltero. El soltero común, ¿saben lo que cómo viven? Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Es normal esto, es su compromiso. El casado ya tiene que estar pensando también en su familia, en su casa. Imagínense que un casado está predicando la palabra y vienen persecuciones. Él tiene que pensar cómo hacerle escapar a su familia. Y muchas veces va a ser muy difícil, muy complicado. A eso se refería. Ya no va a poder vivir 100% como vivieron, por ejemplo, Pablo y Bernabé. Por eso los demás apóstoles no podían seguir el ritmo de ellos, porque los demás apóstoles, la mayoría, estaban casados. Ellos no pudieron seguir el ritmo del apóstol Pablo. Después, pero el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces la mujer joven, creyente, conste, ¿no? Siempre está preocupada de cómo servirle a Dios y se cuida también físicamente, porque sabe que está
honrando con su vida y cuerpo a Dios. Pero una vez que se casó, ya tiene que pensar en su marido también. En cómo agradarle a su marido, en los caprichos de su marido y que tiene que estar la cena y cosas así. Entonces ya es un poco difícil ya hacer todo lo que podía hacer antes. Sí está diciendo Pablo. De cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y lo decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Esto quiere decir, no para que ustedes se sientan como cargados, entonces no está bien casarse, había sido. No, no es para eso. Sino para que ustedes sepan cuál es la mejor manera de servirle a Dios. Y si hay don en ustedes, porque él hablaba antes que algunos tienen el don. Por ejemplo, yo no me quiero casar, yo no me caso y me siento bien igual. No me siento que, demasiado quiero casar. Explicó la situación, ¿no? Pablo. Si no hay ese problema, entonces no procuren, no piensen que amendamente sí o sí una obligación casarse. No hay que pensar que es una ley. Si no me caso voy a ser un fracasado en esta vida. No. Por lo menos en esta época que estaba viniendo ya el caos. Si Dios te da el don, el corazón, no haya procurar querer casarte. No haya procurar que amendamente para ser feliz. No. Es mentira eso. Pero las personas sabemos nosotros sus condiciones. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen, que pase ya la edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no pecas, que se case. Bueno, porque muchas personas pensaban que yo quiero que mi hija sea una servidora de Dios, que viva para Dios, pero después ya empezaban a preocuparse, pero como Pablo enseñó así, entonces ¿qué hago? Se sentían quebrantados. Pablo jamás, recuerden, la alajá de Pablo es opcional, de acuerdo a lo que tu espíritu te guíe, y él te está aconsejando, él no te está dando una ley. Por eso si vos querés que tu hija ya se case, que se case nomás, ya no vaya a condenarte por eso. Tiene que casarse, que se case nomás. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace también. Eso, en su corazón decidió, yo quiero que mi hija quede así para servir a Dios. Y su hija está de acuerdo también, recuerden, no solamente su hija también tiene que estar, sí papá, yo quiero servir a Dios. Bien hace, no hay problema, nadie le va a condenar por eso. De manera que el que se da en casamiento hace bien, y el que no se da en casamiento hace mejor. Normalmente nosotros ¿qué queremos hacer? ¿Lo bien o lo mejor? Pero muchas veces lo mejor no nos da nuestra capacidad para hacer. Hay que aceptar eso o no. Yo siempre quiero ser el mejor o no, pero mi capacidad no me da, entonces tengo que hacer bien, ¿no? Mejor hago bien las cosas. Y si no me da la capacidad para quedarme soltero o soltera, mejor hago bien y me caso, ¿no? No voy a hacer mal casándome. Haría mejor quedándome soltero. ¿Por qué? Porque si yo me quedo soltero, estoy hablando en el caso de que voy a servir a Dios, no soltero para andar farreando por ahí todo. ¡Soy soltero! No es para eso, ¿no? Acá hay que entender de qué se está tratando. Se está tratando del servicio a Dios. Voy a poder viajar, hacer como Pablo vive. No preocuparme de que mi familia está pasando hambre, mis hijos están sufriendo, mi esposa fue apresada. No voy a tener ese quebranto en mi vida. Si soy una persona que se va a dedicar a servir a Dios. Pero si no tengo esa capacidad, si no tengo ese don de continencia, hago bien en casarme. ¿Me entienden, no? Y casarme y que Dios me cuide, que Dios me ampare. Dominio propio. Finalmente, de manera que el que se da en casamiento hace bien y el que no se da en casamiento hace mejor. Lo mejor acá se refiere porque va a poder servir mejor a Dios, no porque es mejor no casarse. Hay que entender eso. La ley manda al hombre casarse y tener hijos. Acá lo mejor de Pablo es que va a tener la posibilidad de poder servirle mejor a Dios en estos tiempos difíciles. No es que es mejor no casarse. Siempre es mejor casarse. Hay que entender eso. Según la Torá, hay que casarse. Pablo está dando como consejo. Versículo 39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. También habla de las que quedan viudas.
Muchas veces uno queda viuda y piensa que, algunos pensaban que yo quedo viuda y ya no tengo que casarme más. Así pensaban, porque ya, Opama, hasta acá nomás. No, puede casarse otra vez. Mientras tu marido vive, no te puede casar con nadie. Pero si tu marido muere, la ley te permite poder casarte otra vez, tener esta libertad, con tal de que sea con un hermano, con alguien de la iglesia, con alguien que pueda servir a Dios. Así le estaba dando este consejo. Pero a mi juicio, ese es lo que él cree. En mi opinión, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, él piensa que será más dichosa, más feliz, si se queda con el recuerdo de su marido que murió y se dedica a servir a Dios. Hay muchas mujeres que en la Biblia así hicieron, decidieron así. Pero esa es opinión del apóstol Pablo, no es ley. Pablo, una vez más nosotros aclaramos acá, que Pablo no todo lo que Pablo dice es ley. Porque muchas veces la gente, Pablo dijo. No porque Pablo dijo es una ley, son consejos. Y él es una persona de Dios y yo puedo aceptarlo o darme cuenta que no tengo la capacidad, entonces no aceptar.